Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, el honroso privilegio que nos das de servirte y antes de servirte, Señor, adorarte, de sentarnos a tus pies a oír tu palabra, a escuchar tu voz dulce. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado. Te suplicamos, Señor, que nos concedas a cada uno de nosotros, de acuerdo al anhelo en nuestro corazón, seguir teniendo este mismo privilegio de parte tuya, para que podamos ser contados entre tus siervos, en el nombre de Jesús, tus siervos fieles. Danos hoy, Señor, un espíritu de revelación, una palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral, ese tipo de palabras, Señor, que transforma, que cambia la vida de nosotros. En el nombre de Jesús, aliméntanos, pues entendemos que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de tu santa y bendita boca, Señor. En nombre de Jesús, te damos gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Pueden descender, mis hermanos amados. Quisiera iniciar hoy los pensamientos que quiero trasladarles, haciéndoles un recuento de algunas cosas personales. Pero no quisiera que me fuera a juzgar por lo que voy a decir hasta que más o menos termine de oír lo que voy a decir, ¿verdad? Porque yo estaba meditando en esto, hermano, y me quedé muy impresionado de cómo Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. En el caso particular, yo creo, desafortunadamente hay fechas que yo no guardé, las debería de haber guardado. Hay algunas muy importantes que no guardé, no sé por qué, y algunas que sí se me quedaron grabadas en mi corazón, como el día de mi conversión, ¿verdad? Que fue 4 de junio, fue algo muy impresionante. Pero haciendo un cálculo somero, yo diría que tengo unos 30 años de ministerio, de haber empezado el ministerio de una manera, enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra, como 30 años de ministerio. Luego el Señor me llamó a tiempo completo y me llamó siempre en el área de la enseñanza, y 2 meses después de haberme llamado me enviaron como pastor. De eso va a ser 24 años. Es bastante, hermano. Sobre todo para una persona tan joven como yo, es bastante. Ahora sí, como usted, es como quitarle un pelo a un gato, y hace aproximadamente 14 años, ya van a ser 14 años el otro mes, el Señor me llamó al apostolado. De tal manera que al hacer yo cuentas, me pongo a pensar que yo le he dedicado mi tiempo al Señor más del 58% de mi vida. Sí, porque hice las cuentas, dije, oh, puchis, hablé en hebreo ese día, hermano. Más de la mitad de mi vida. Y me arrepiento tanto de no haberla dedicado 100%. Claro, ahora estoy dedicado 100% al Señor. Pero se me viene a la mente el pasaje de Enoc, ¿verdad? Que dice, y Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó, no vio muerte y Dios se lo llevó. Entonces yo hago las cuentas porque Enoc vivió 365 y digo, Enoc caminó con Dios 300 años, entonces Dios caminó con Enoc 65 años. Entonces yo vendría en lo mío, yo diría, y Sergio caminó
bueno, y Dios caminó con Sergio el 42% de su vida, y el 58% de su vida Sergio caminó con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, en base a esto, fíjese pues por dónde voy, no me juzgue, no me juzgue. Dígale al hermano que tiene aparte, deje estar juzgando al pastor. En base a esto, haciendo cálculos, una profesión en la universidad se saca entre 4 a 5 años. Si estudian bastante, entre 4 y 5 años, qué sé yo, si, pongámosle 6. Eso quiere decir que si yo tengo 24 años de pastorear, he sacado 3 veces esa carrera. 4, perdón, 4. 4 veces la carrera. Entonces yo debería ser un pastor experimentado, pues, soy licenciado en pastorología. A tal punto que, tomando en cuenta todas estas cosas, hubo una universidad que al analizar yo no sé si lo hicieron por eso o por ganar pisto, pero me dieron un doctorado, ¿verdad? Y entonces yo soy doctor. Ya no me diga licenciado, dígame doctor. Sin embargo, cuando analizo el trabajo que nosotros hacemos, sinceramente, hermano, siento que no sé mucho, por no decir nada, porque sí sé un cacho. Por ejemplo, sé que no sé nada y que no he cenado. Eso ya es saber algo, ¿verdad? Entonces, creo que estoy aprendiendo a pastorear. Tengo 24 años, he metido las extremidades un sinnúmero de veces, y a veces en la misma cuestión he vuelto a repetir el mismo error. Y a veces, hermano, bueno, ¿para qué le cuento? No me vine a ministrar. Lo que veo es que entonces todos nosotros acá estamos aprendiendo. No importa el tiempo que tengamos, no importa si tenemos 50 años de pastoreo, eso definitivamente no va a ser un seguro de vida para las ovejas. Entonces, por eso le hice todo este recuento. No importa cuánto tiempo tengo, al final de cuentas, estoy aprendiendo. Y creo, y aquí otra vez, que tengo que aprender de mis maestros, dentro de ellos mi pastor, pero que del que más tengo que aprender es de Dios, ¿verdad? Lo mismo le hago saber a usted. En la experiencia que de alguna manera el Señor me dio, etcétera, de esa usted va a tener que aprender un cacho. Pero al final de cuentas, de quien usted tiene que aprender es de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. En otras palabras, estaba salvaguardando a ellos y a él mismo, diciendo, cuando miren que yo hago algo que el Señor Jesucristo no hizo, que no concuerda con la palabra, que es incongruente, entonces no lo hagan, ¿verdad? Entonces yo quisiera que platicáramos hoy de este tema tan hermoso que le puse yo, aprendiendo a pastorear. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que todos nosotros, los que nos ha tocado ese honroso privilegio, el cual yo todos los años le quiero pedir a Dios que me dé un año más de trabajo, de servicio, que me permita servirle. Esa va a ser una de mis peticiones cuando termine este año. Esa fue una de las primeras peticiones que hice cuando empezó este año la conquista. Déjame servirte todo este año, Señor. Yo quiero dedicar mi vida para ti y lo voy a seguir haciendo. Espero que también sea su petición. Este aprendizaje, entonces, que Dios nos permite, debemos de tomarlo única y exclusivamente
si tenemos la humildad de empezar de cero, aunque sepamos un cacho de cosas. ¿Me permiten contarles una experiencia? ¿O no se vale contar experiencias aquí? Bueno, miren pues. Yo me gradué de perito contador. Y el año siguiente me inscribí en la universidad para estudiar auditoría. Entonces nos empezaron a dar contabilidad. Pero yo era perito contador. Y habían bachilleres ahí. Y los bachilleres estaban en la calle, hermano. No sabían nada de contabilidad. Y entonces el maestro nos empezó a enseñar cosas básicas, pero que no coincidían, tan básicas que no coincidían con lo que yo ya había sabido. Pues entonces no le puse atención a las cosas básicas y perdí contabilidad. Y los bachilleres la ganaron. Entonces a veces uno piensa que lo básico ya me lo sé, eso no importa, eso, a ver, pregúnteme, pero el Derbez, ¿verdad? Entonces yo quiero hacerle la invitación a usted y a mí mismo a que juntos nos pongamos ahorita el odómetro en cero. Claro que eso no implica que no cuando salgas de aquí, todo lo que sabías se te olvidó. No. Pero yo creo que entonces de esa manera vamos a poder añadir un poquito más a lo que Dios quiere que añadamos. Entonces, tomando en cuenta eso, el salmo que parecería más básico para esto es el 23. Salmo de David, así dice la Biblia textual. WH es mi pastor. Nada me falta. En presente. Nada me falta. Bueno, yo aquí puedo entender que cuando el Señor es nuestro pastor y nos ha delegado a nosotros la tarea de pastorear, porque entendemos que el Padre pastorea en este verso, porque es YHWH, es el tetragramatón. Es Yeshua Hanostribu Meleshka y de Judim. You know what I mean. Ese es el Padre pastoreando. Entonces viene el Hijo, y según San Juan capítulo 10, también pastorea. Entonces viene el Espíritu Santo, y es que aquí es en donde yo soy confrontado. Porque viene el Espíritu Santo, en la Biblia dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 66 me parece, el Espíritu los pastoreará. Entonces el Padre pastorea, el Hijo pastorea y el Espíritu Santo pastorea. Pero el Padre tiene cuerpo, porque lo vieron. Moisés lo vio y dice que cara a cara le hablaron. Entonces el Padre tiene cuerpo. El Hijo dice, me preparaste cuerpo. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza a escoger dentro de la pléyade de discípulos a ver quiénes son dignos de tan honroso privilegio como para ser llamados pastores. Y entonces, fíjese bien lo que le estoy diciendo, por favor, pastor. Entonces, cuando escoge, les pone la misma tarea, Dios el Altísimo, a esos hombres mortales. Les pone la misma tarea que tiene el Padre y que tiene el Hijo. Cuando uno comprende la magnitud de este llamamiento, o si lo comprendiéramos, no dejaríamos de darle gracias al Señor y decir, oh, padres, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros los hombres? ¿Por qué nosotros la humanidad nos da semejante privilegio?
¿Y cómo lo voy a lograr hacer? Esto es más o menos como la depresión en la que entra, y eso es lo que, porque somos confrontados, y por eso le tengo que contar eso también. Hay una depresión posparto. Cuando una madre, no todas, pero cuando una madre ya tiene un hijo, viene depresiones y preocupaciones. Y una de las preocupaciones de una mujer cuando da a luz es que no va a poder ser madre. ¿Será que voy a poder? Y por eso es que muchas veces llaman a su propia mamá o a la suegra. Pues como supuestamente ya tienen experiencia, bueno, ya tienen, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y entonces llegan ellas, ¿verdad? No, mijita, lo que hay que hacer es servir eso. Y ellas están en otra época porque ellas lavaban pañales y ahora se compran y se desechan, pero no importa. Y llegan e infunden un poco de seguridad. Entonces, cuando yo entiendo a lo que me llamaron y con quién me comparan, mi labor, pues tengo que temblar. Estamos hablando del pastoreo. No estoy hablando del apostolado. Ni de ser evangelista, ni profeta, ni maestro. Estoy hablando del pastoreo. Porque necesitamos, hermano amado, evaluar este trabajo. Porque muchos que no lo evalúan, medio les dijeron que eran pastores. Y ahora medio les están diciendo que son apóstoles. Y van en pos de eso y no se han terminado de comer todo el cake. Son más o menos como que a alguien lo llaman, hermano, le dicen, mire, aquí está su pastel, bien rico. Y le mete el dedo al pastel y está delicioso como a él le gusta, y lo empieza a comer, y de repente mira otro pastel allá, que tal vez se lo van a dar algún día, pero, y se va con aquel y dejó solo burguseado este. Ya ni siquiera lo pudo terminar bien y ya se fue con este, porque este era más grande y más, según él, más bonito. O sea, hay mucha gente que han sido llamados al pastoreo y porque pues se pusieron a cubrir 2 iglesias, la gente les dice apóstol. Y entonces están metiendo en problemas ellos mismos, porque en primer lugar están despreciando el llamado que Dios les hizo de pastor. Se lo voy a poner de esta manera. Se va a poner de esta manera. Yo ya sé lo que opina la cristiandad. Yo lo sé porque se hizo una estadística. Recientemente se hizo una estadística. ¿Qué opina usted de alguien que siendo pastor deja el pastorado para dedicarse a cualquier otra cosa? ¿O no era o despreció? ¿Sí o no? ¿O no era o despreció? Cualquiera de las dos. En el mejor de los casos no era. En el mejor de los casos no era. Y la estadística apoya lo que digo. Porque no ganó. Por eso. Aunque merece todo mi respeto, hermano, y mi cariño. Pero la gente dijo, este dejó el pastorado por esta cuestión. Y entonces rechazó eso. Pero hay otro montón que dejaron el pastorado por el apostolado. Y no habían sido llamados. Y de eso no se dice nada. Denle un aplauso para apoyar al hermano que está aplaudiendo. No. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es el tremendo trabajo que tenemos. Es decir, si usted quiere renunciar, es su problema.
Pero yo ya de una vez le digo y le vuelvo a repetir lo que le he dicho desde este lugar. En algo nos parecemos a la mafia. Que la única forma de salir de este asunto es muerto. El que se metió a la mafia, hermano, ya se fregó. Ese no sale sino con los pies por delante. Y cuando quiere salir, entonces la voz del padrino se oye: enfríalo, Mike. Y en esto, una vez que te metieron, disculpa, solo muerto. Entonces analicemos. ¿Tenemos un gran privilegio, sí o no? Pero no lo digamos del diente al labio. Tenemos la conciencia de que este es un gran privilegio, pastorear. ¿Ya? ¿De qué forma vamos a pastorear? Esos ya son tecnicismos que solo el Señor conoce y te los va a hacer saber a ti. ¿Cuánto vas a ganar? A algunos les dicen un denario, a otros les dicen se te pagará lo que sea justo, y a otros no les dicen nada. Porque así es la parábola. Salió el Señor a contratar, al primero le dijo, te voy a dar un denario, y lo contrató por un denario. Al segundo le dijo, se te pagará lo que sea justo, y al tercero solo le dijo, ve a trabajar, no le dijo, te voy a pagar. Pero le pagó. Entonces, hagamos una comparación. Si Jehová es mi pastor, nada me falta. A mí, porque él es mi pastor. ¿Podrán decir eso las ovejas? Ya no respecto al pastoreo del Padre y del Hijo, sino del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Podrán decir eso las ovejas? Si el hermano Sergio es mi pastor, a mí nada me falta. Ya me metí en líos. O me metieron en líos. Ahí me tiene que venir a auxiliar el Espíritu Santo, porque ¿yo qué puedo hacer? Por eso los que quieren una mega iglesia deben de considerar que el único megapastor es Cristo. Una mega eclesia o eclesía es pastoreada por un megapastor, megapoimén. Y el único en la Biblia que se le llama megapoimén es Cristo. El gran pastor, el megapoimén. Entonces hoy mucha gente quiere pastorear una gran cantidad de ovejas con el único propósito, mis estimados hermanos, de proyectarse y de que, bueno, y así no es la cosa. Ya hablamos del paraíso y de rehacer el paraíso allá cuando nos dieron de desayunar y almorzar y cenar en donde Tito. Que se repita. Pero en otra iglesia no hay que ser agarrados, ¿verdad? Pero sigamos. Aquí podría ser. Okay. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, mire cómo empieza a pastorear Él. Esto quiere decir que nosotros deberíamos de preocuparnos por lo menos por orar por las ovejas. Señor, que no les falte a estos nada, Señor. Entonces alguien dice, ay hermano, pero ahí me metió en problemas porque yo tengo en la congregación, la mitad de la congregación no tiene dinero para pagar la renta. Bueno, tal vez lo que no les está haciendo falta es corrección. Y por eso no tienen para pagar la renta. Porque cuando dicen nada me falta, incluye corrección, castigo, perfección. Sí estamos aquí todavía, ¿verdad, hermano? Mire que llevo 25 minutos en la introducción de este tema
Pero es que es muy importante. Yo quiero ser pastor. Yo soy pastor, gracias Señor. Gracias. Claro, el Señor me llamó al apostolado. Hermano, a veces a mí hay gente que me saluda en la calle y me dice, pastor, perdón, apóstol. Como que me hubiera ofendido para decirme pastor. Esa mentalidad viene precisamente de un grupo de personas que no entienden la honrosa tarea de ser pastor. Yo le pedí al Señor servirle con lágrimas en mi corazón y mis ojos, hermano. Y me lo concedió. Él me lo concedió. Él usó lo que tenía que usar, pero Él me lo concedió. Bueno, sigamos, porque estamos en el salmo básico del pastoreo, ¿verdad? Pero recuérdense que estamos 0 millas del año. Es 0 millas del año, don Francisco. Miremos el verso 2. Miren qué interesante esto. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, en primer lugar yo quisiera preguntarle a usted, con una sola palabra, resúmame el verso 2. Ya tenemos una ahí. A ver, una sola palabra. Paz, seguridad, reposo. Yo cuando veo ese verso, efectivamente, lo veo yo, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Sí, lo primero que se me viene a la mente es paz. ¿Ah? ¿No te oí? Noé era el reposo. Pero mire, hermano, paz, reposo en estos momentos. Entonces, a ver. Entonces, ¿cuál sería parte de nuestro chance? ¿Ah? Infundir paz. Entonces, yo aquí le quiero volver a decir, hermano, a todos los pastores y esposas de pastores, que no se suban al púlpito a contar historias de terror. Porque la gente lo que quiere es que se les infunda paz, hermano. Esto es y ese es nuestro chance, infundirles paz. Pues si nosotros nos subimos y les empezamos, fíjese que aquí a la vuelta tengan cuidado, hermano, cuando vaya a tomar la camioneta, porque fíjese que viera cómo asalta y más para allá también. Mire, traiga solo lo de la camioneta y la ofrenda o el diezmo, délo el día domingo cuando viene un montón de gente. Hermano, la gente, ¿qué paz va a andar teniendo? Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puede un pastor ministrar paz si él no la tiene? Mire, se lo voy a poner de esta manera. Supóngase que ahorita hay un temblor aquí. Primero Dios que no. Y que Dios nos ayude. Si eso llega a suceder, papito lindo, ayúdanos, porque Él es el que nos tiene que ayudar. Y entonces, el primero que sale corriendo soy yo. Hermano, por favor, aleluya. Que aleluya se vuelve una locura. Pero si desde el púlpito, calma hermanos, calma, esto no se cae. Está diseñado para que si se caiga, no nos mate. Entonces aquí viene la primera pregunta. Y coincide con la primera plática que dio mi hermano que empezó a predicar. Y coincide con una de las profecías. Y te pregunto, ¿estás en paz?
Porque esa paz, la paz es un tema. La paz es un tema. Porque para tener paz, lo primero que tienes que tener es paz para con Dios. La paz para con Dios es como el primer mandamiento en importancia. ¿Cuál es el primer mandamiento en importancia? No, en importancia. En cronología es oye. Cronología es oye, importancia es amarás. Ok, mire pues. El primer mandamiento en importancia es amarás. ¿A quién? ¿Y después? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Entonces apliquemos eso a la paz. ¿Vas a tener paz para con quién? Para con Dios. Y después, con tu prójimo, como tengas paz interna. Si tienes paz interna, ya la hiciste. Hermano, eso lo sabe hasta Kung Fu Panda. ¿Qué le dijeron? En esa zulica le dijeron, cuando logres agarrar esa gotita y llevarla hasta abajo, quiere decir que ya tienes paz ya. El gordito va. Pero ellos lo hacen con meditación trascendental. No tienen paz para con Dios. Aquí viene otra cuestión. Hermanos amados, por el amor de Dios, aquí hay una cuestión muy importante. Estoy hablando con pastores, yo sé que estoy hablando con pastores. Y algunas otras ovejas que vinieron y son bienvenidas. Quizá porque tienen el anhelo de llegar a pastorear o porque el Señor los empujó. Pero les voy a decir lo siguiente. No hay paz para el impío. Entonces lo primero que tengo que decir es, no podemos haber pastores impíos. ¡Aleluya! Señor, sí Señor, Señor, habla Padre. No, mire hermano, si hay pastores impíos no van a tener paz. Si no tienen paz, no le van a poder ministrar paz a las ovejas. Usted me dijo, y yo estoy de acuerdo, que este texto, lo que me impresiona, es como una impresión en mi espíritu, significa paz. No hay paz para el impío. Entonces lo que tendríamos que ver es si estamos actuando impíamente. Eso sí se pone más cardíaco, porque es que alguien piensa que impío es solo el que anda con otra mujer, fuma o chupa. Eso ya no es impío, eso ya es un pecador inicuo. Impío perdió su piedad. Cayó en alguna... hermano, mire. Dice la Biblia claramente que el pueblo de Dios perece porque las ovejas eran consideradas como ovejas de matadero. ¿Y por quién? Por los pastores. Eso es ser impío. Entonces lo primero que tenemos que ver es, ¿tenemos paz? Bueno, primero, paz para con Dios, paz interna. ¿Y tenemos paz con los demás hermanos? Voltea a ver al que tienes a la par. Con ese sí tienes paz. Te voy a decir por qué. Porque si no, no te hubieras sentado ahí. Claro que tienes paz con él. Te sientes a gusto con él. Cuando veniste empezaste a ver dónde está. Ah, ya está mi cuate. Ah, ya. ¿Me puedo sentar aquí? Ah, sí, para ti lo tenía apartado. Ah, ¿cómo no vas a tener paz con él? No, entonces mira, si tienes paz,
con otro que está sentado lejos de ti. Porque si no, no completaste el círculo de la paz. Y el círculo de la paz es básico. Aleluya, hermano. Dios mío. Mira, Dios mío, dicen en mi pueblo. Pero Dios mío, digo yo. Porque me rescataron de mi pueblo. Entonces le voy a presentar algo que para mí es bien importante. Pero antes de decirle exactamente eso, le quiero leer Isaías 32. Isaías 32 es extraordinario, hermano. El verso 18. En un rato vamos a leer el verso 1, pero ese lo vamos y 2, pero ese lo vamos a leer en la Biblia de las Américas, pero espérenme un ratito. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Entonces miremoslo de esta manera. Hubo una catástrofe. Conred atendió inmediatamente a los necesitados. No sé qué significa esa risa, pero los atendió. Y los llevó a un albergue. Pregunto, ¿ahí se van a quedar? Entonces la meta no es esa. Ese es un camino. Entonces los albergues de paz no son la meta, son el atrio. El albergue de paz es el atrio. Las mansiones seguras. Mansiones. Mansiones ya son otros 20 pesos. Las mansiones seguras ya es el lugar santo. Y las moradas de reposo, ese es el lugar santísimo. Entonces, ¿cuál es? ¿Hacia dónde el Señor quiere que nosotros conduzcamos al pueblo? Lo que Dios quiere, hermano, es que primero, fíjese bien lo que le voy a decir, primero, empujemos a la gente a la paz. Pero como aquellos empujadores del metro en Tokio, empujemos a la gente a la paz y ministrarles paz en el espíritu. Porque muchos están ministrando paz y yo no he dicho paz, dice el Señor. Pero son los falsos profetas que no le dijeron al pueblo su pecado. Si no le podemos decir a alguien que va a habitar en paz si está en pecado, porque el impío no puede tener paz. O sea que cuando le estamos diciendo a la gente que se arrepienta de sus pecados, lo que le estamos diciendo es, lo siguiente que le corresponde a usted después de arrepentirse es paz. Y lo siguiente que le corresponde después de obtener paz, va a tener seguridad. Y después va a tener reposo. Y entonces va a tener crecimiento. Dicen los físico-culturistas, como el hermano que está sentado a la par suya, dicen que el músculo no crece cuando están haciendo ejercicio. Pero cuando está en reposo, es cuando el músculo crece. Entonces hay que hacer ejercicio y reposar. Ese es el pueblo, no va a crecer si no hace ejercicio y reposa. El reposo es básico, hermano. Entonces el tema de esta mañana
después de 38 minutos de estarlo tratando de convencer, el tema de esta mañana se llama el receptor paz. Es decir, si tú quieres que tu pueblo obtenga, que el pueblo que tú estás pastoreando obtenga algunos beneficios que Dios ha predeterminado, les tienes que implantar un receptor. Eso lo hemos platicado ya. Dijimos que para que los pensamientos de Dios cuajaran, por decirlo así, en nuestra mente, teníamos que tener un receptor. ¿Cuál era el receptor? ¿Cuál era? Pues no lo dije aquí. Entonces sí lo dije aquí. Uno condenó al resto. Para que nosotros podamos recibir los pensamientos de Dios, tenemos que tener el receptor llamado mente de Cristo. Y por eso es que la Biblia dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no quiere decir que tenemos los pensamientos de Cristo. No, Señor, tenemos el receptor llamado mente de Cristo para que los pensamientos de Dios de Isaías 58 empiecen a bajar todos los días. Porque todos los días vamos a tener que obtener el pensamiento de Dios, pero no todos los días vamos a obtener la mente de Cristo. La mente de Cristo es el receptor. ¿Sí me voy a entender o no, hermano? Es que usted se me queda viendo así como quien dice, ese hermano, saber qué está hablando, pero sí son ustedes, ¿va? Yo me recuerdo que se lo conté, incluso me recuerdo que le puse el ejemplo del dentista. Que me iban a poner un implante para no estar chimuelo. Fue en la iglesia. Entonces están perdonados. Están absueltos. Es que yo les contaba a los hermanos, es que yo solo me recuerdo de este piso, que lo dije, y este era el fondo, yo les estaba contando a los hermanos de la iglesia que me tenían que poner una muela. Y entonces el médico me dijo, bueno, aquí tiene un puente, pero le podemos quitar esto y ponerle un implante. ¿Y eso qué es? Le dije yo. Entonces me explicó, mire, que primero tenemos que ver si tiene suficiente hueso. Si no tiene suficiente hueso, le tenemos que injertar hueso de cordero. Oh, me gusta, le dije, siga, le dije. Pero si tiene suficiente, no tenemos que injertar nada. Ya cuando vemos que tiene suficiente hueso, le tenemos que meter ahí titanio. Después de ponerle titanio, eso tiene que hacerse uno con su hueso. Ya cuando eso quedó bien agarrado, entonces le hacemos un diente, una muela, y se lo ponemos ahí. Pero si no está el receptor de titanio, que la muela, ¿con qué la van a pegar? ¿Con epoximil? ¿Con superglue? Hermano, me pegan todo el aparato de comedor, el amueblado comedor. No, ¿verdad? Entonces tenían que poner eso primero y después atornillarlo. Entonces no se puede poner la muela, que sería la bendición, si antes no hay un receptor. Entonces no pueden venir los pensamientos de Dios y ser efectivos en nuestra vida si no tenemos la mente de Cristo. No puede, mire pues, el Espíritu Santo dice en la Biblia que va a ser derramado sobre todos los cristianos, ¿va? Sobre toda carne, dice. Joel y Hechos 2 dice sobre toda carne, pero no en toda carne va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque no toda carne tiene receptor. ¿Cuál es el receptor? El Espíritu de Cristo. Y el Espíritu vivificado. El Espíritu de Cristo vivificó mi espíritu, entonces ya estoy preparado. Y no solo el Espíritu de Cristo, el Espíritu vivificado, sino que el mismo Espíritu Santo.
Aleluya, hermano, esto es importante, hombre. ¿Cuál fue el versículo por el que los castigué el día lunes, miércoles, no sé qué día? Cuando creísteis. Cuando creísteis. Fuisteis. No, cuando creísteis. No lo vamos a leer. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen por ahí? Hoy sí, ya no me lo hacen dos veces, decís vos. Tenemos un micrófono. Mike, enfríalo, Mike. Allá viene el micrófono. O si no, léelo acá. Gracias. Ay, el hermano se apresuró. Gracias. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros. ¿Quién es él? Cristo. También vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue sellado usted con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando creímos. Eso quiere decir que cuando usted creyó, entró el Espíritu de Cristo y entró el Espíritu Santo de la promesa. Como un sello. Como un sello. En él fuiste sellado, como un sello. Pero después vino el bautismo con el Espíritu Santo. No sé si me va a entender, hermano. Mire, pues, lo voy a dibujar aquí. Vamos a ver. Pongamos que el receptor es más o menos esto. Entonces, viene el Señor Jesucristo y se mete acá. Vivifica lo de acá. Entonces viene el Espíritu Santo y de una vez es el parto gemelar y se mete aquí. Entonces tenemos Espíritu Santo adentro. Entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, ya hay receptor. Y entonces se llena de Espíritu Santo, por fuera y por dentro, y empiezan a hablar en otras lenguas. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo es distinto al haber creído, pero cuando creíste, ya tenías Espíritu Santo. En nosotros. Sí. Cuando vino el Espíritu Santo, nos sumergió en él. Ay, no sé si me están entendiendo. Lo que le estoy hablando es de un receptor. Ok, entonces, para que hayan pensamientos de Dios, tiene que haber un receptor que se llama mente de Cristo. Entonces, ¿cómo va a poder entender la gente que no es cristiana, que no tiene mente de Cristo, por ejemplo, el asunto de las ofrendas y los diezmos? ¿Cómo lo van a entender? ¿Qué es lo que piensan ellos de ustedes? ¿Saben qué es lo que ellos piensan? Dicen, estos son unos parásitos, vividores. Y el problema es que muchos hermanos piensan igual que ellos, contaminados por ellos, porque su receptor lo tienen sucio, como contristado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en la administración de las ofrendas es limpiarles el receptor y lanzarles un pensamiento de Dios respecto a eso. Por eso yo les digo a mi gente acá, no se pongan a predicar mucha hambre. Se traen un surrema que se lo echan 10 minutos que tenían que predicar. Y por último dice, vamos a orar por las ofrendas, y no le limpiaron el receptor a la gente. Si lo importante es ponerles el receptor. Si ya lo tienen, limpiarlo. Y si ya está limpio, lanzarles el pensamiento de Dios.
Entonces, lo agarra. No se desperdicia. Pero ¿qué va a pensar toda la gente que mira por televisión? Que están pide y pide pisto. ¿Qué va a pasar si no tienen receptor? ¿Qué van a aceptar? Van a decir, no, esos son unos aquí, esos son unos allá, aprovechados. Por eso yo insisto que la petición y ministración de las ofrendas se debe hacer dentro de la iglesia, dentro de los salmos. Solo podríamos hacer una radiotón. Pero no lo hacemos, hermano. Porque muchos, ¿sabe qué prefiero? Que los hermanos salgan a vender anuncios. Y de esa manera, ellos tienen trabajo. Y no les sirve tanto de estorbo, de tropiezo. Que oigan la radio. Pero ya si yo empiezo, hermano, y pidiéndole a toda la gente, vamos a construir que a ellos, ¿qué les importa? ¿Acaso vienen ellos aquí, pues? Si alguna vez han sido bendecidos por mi persona, envíenme. Ya, un momento, eso no está bien. Pero yo, pues, claro. ¿Seguimos o mejor no sé? Así que usted tiene radio. Take it easy. Aunque yo no le voy a decir, no haga eso. No, usted dele. Pero aquí en la enseñanza voy a decir tal cosa. Y yo tal vez voy a estar ignorante de eso. Y todos van a saber, pero el hermano tiene radio y estaba de pedir pisto. Bueno, sigamos. Entonces, para que haya bendiciones extraordinarias ministradas, ¿qué tiempo llevo? A la era. 50 minutos llevo, hermano, ya 10 y me voy. A lo lejos, muy lejos, decía el cántico aquel suyo. Tenemos que instalarle a la gente el receptor, paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo paz. Entonces, tenemos que comprender otra cosa. La paz es un ciclo virtuoso. Por ejemplo, dice la Biblia, y esa sería otra parte del tema, muy importante. Justificados, pues, para con Dios por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cómo hago para instalarle a la gente el receptor paz? Les tengo que ministrar la fe para que ellos crean y sean justificados. Cuando ellos son justificados, tienen paz. Cuando ya tienen paz, ya les puse el receptor. Cuando ya les puse el receptor, vienen otro montón de cosas que usted ni se imagina. Pero gruesas. De buenas, pues. Y ¿sabe qué, hermano? Disculpe, esto es importante. Esto le tenemos que ministrar a la gente constantemente. Constantemente, es parte de nuestro trabajo. Pero este año que viene, la cosa va a estar cardíaca en el mundo. Sí, pero ¿sabes qué? Para nosotros no, pero lo vamos a ver. Es más o menos, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero se pone uno nervioso si cayeron 1000 al lado de uno y 10,000 al otro lado. Dice uno, puchica, aquí la cosa cardíaca, mejor me voy. No le llegó el mal a uno. Pero solo el hecho de haberlo visto de cerca, ya lo pone a uno en qué pensar. Mire pues, se lo voy a poner de otra manera. Donde yo vivía antes, asaltaron enfrente. Asaltaron otra casa por allá y mataron a la muchacha.
Asaltaron a la vecindad, cabal a la vecindad, plena luz del día, asaltaron a la vecindad de mi casa. Y asaltaron a la otra casa, y a mí nunca me llegó. Pero me puse a orar, mano. Así me puse a orar, Señor, ayúdame, porque estos cuates sí ya nos respetan, hombre. Entonces, lo que viene el otro año, vamos a ver que le va a estar lloviendo un montón a todas las naciones, hermano. A todas las naciones. Pero entonces vamos a tener que ver cómo está mi paz. Entonces, mire este pasaje que está en el primer libro de Crónicas, es hermoso, hermano. Dice, está íntimamente ligado. He aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Pues Salomón será su nombre. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces no puede venir el reposo si antes no hay paz. Hermano, tú no puedes reposar si no tienes paz. Te puedes tomar a saber cuántos días de vacaciones y vas a regresar sin reposo. Porque no tienes paz. Pero si tienes paz, aunque no tomes ni un día de vacaciones, vas a tener reposo. Tienes paz. Entonces, es como el cuello de botella para alcanzar. Pues se recuerda del paso de las Termópilas, de las puertas calientes. ¿No? ¿No se recuerda? No. Ahorita sí se va a recordar. ¿Cuántos se recuerdan de la Lica a los 300? Es así, va. Pero en historia, yo me recuerdo que a nosotros nos enseñaron el famoso paso de las Termópilas, de las puertas calientes se llamaba, que ahí se pusieron estos 300 y no dejaron pasar un ejército y murieron todos. ¿Por qué? Porque ese era un cuello de botella. Una vez que pasaran por ahí los ejércitos, iban a agarrar Grecia, iban a agarrar primero a Esparta y después a agarrar toda Grecia. Pero tenían que pasar primero por el cuello de botella. Entonces, la bendición tiene que pasar por un cuello de botella. Ese cuello de botella se llama paz. Una vez que logró pasar ahí, se transforma la paz. Se puede transformar en reposo, pues no solo en reposo. Déjeme entender esto junto con usted. Mire pues, dice este versículo, Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. Pero la Biblia antigua no dice así, sino que dice, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Es decir, si está en paz, lo bendigo. Si no está en paz, no lo puedo bendecir. Ahora, yo tengo versículos contextuales para afirmar esto que le estoy diciendo. El versículo, y es que qué lindo es este pasaje, hermano, de Números 6, 24 al 27, que dice que Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién está bendiciendo ahí? Sí, pero no, el sacerdote es el que está bendiciendo. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién está bendiciendo? El sacerdote. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. ¿Quién está diciendo eso? Que Jehová levante su panim, su rostro, su presencia sobre ti y te dé ¿qué? Paz. ¿Quién lo está diciendo ahí? ¿Y qué dice el verso 27? Así invocará mi nombre y entonces yo los bendeciré. ¿Con quién dice?
lo último que le vamos a ministrar a ellos va a ser la paz. Y una vez que le ministramos la paz, la bendición de Dios directa viene sobre ellos. Yo no sé si me están a entender, es que yo siento como que, no, fíjese. Están en paz, por eso es que los míos están quietos, pero es que esto es muy importante. Es decir, no es lo mismo que yo te bendiga a que Dios te bendiga. No es lo mismo. Pero para que Dios te bendiga, según número 6, 24 al 27, primero te tiene que bendecir el sacerdote. Y con lo que te tiene que bendecir el sacerdote es, al final de cuentas, en esa bendición tripartita, es con paz. Una vez que yo pronuncio, alguien diría la palabra mágica, reprendo en el nombre de Jesús, pero la palabra clave sería, la palabra llave sería paz. Entonces yo quito llave con la palabra paz, te ministro paz, y entonces Jehová te bendice en persona. Dale un aplauso al Rey bendito. Para mí, pues, yo sí quiero paz, hermano. Y yo quiero que el Señor me ayude para ministrarla a la gente. Sí, eso sería muy bueno, vamos. El año de la paz. Ya está proclamando ahí el hermano, pero tiene mucho que ver, ahí van a ver. Ahí van a ver. No te lo puedes perder. Ahora miremos este. Deuteronomio 23 nos recuerda las directrices que Dios dio a su pueblo respecto a los amonitas y los moabitas, que no les quisieron ayudar al pueblo cuando pasaron por ahí. Pero cuando llega el verso 6, y yo no voy a hablar de eso, sino que de lo que estamos platicando, pero solo tengo que hacer la historia alrededor. Dice, no tendrás consorcio con ellos, no tendrás asociación con ellos, procurando su paz y prosperidad. Esto lo que me hace entender a mí es que cuando una persona está en paz, el próximo paso es la prosperidad. O sea, hay paz, hay reposo. Hay paz, hay bendición de Dios directa. Hay paz, hay prosperidad. ¿Prosperidad? ¿Qué querrá decir prosperidad? Pues prosperidad, hermano, es desde como prospera tu alma. Pero también se repercute aún en lo físico, aunque no le hacemos demasiado énfasis a eso, porque yo no creo que la prosperidad sea tener mucho, sino que no le haga falta nada a uno. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene bastante dinero, pero no se puede comer un churrasco, un chuco, no se puede comer un chuco porque se pone chuco, le va chuco. No está próspero. No está próspero. Pero aquel que no tiene para comer y de repente y lo invitan. Y hermano, se come lo de él y lo que dejaron los demás. A ese Dios le da. Entonces, para mí la prosperidad no tiene tanto que ver con lo mucho que tengamos, sino con lo que el Señor nos permite tener de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, puede ser que alguien diga, yo quiero ser próspero, hermano, porque solo un suéter tengo. ¿Y eso qué? Pero tiene. ¿Eh? En la costa no necesita, es aquí, hermano. Y...
mencionamos prosperidad también como abundancia de bienes. Pregunto, ¿cuántos quieren prosperidad? Amén. ¿Cuántos quieren tener su casa propia? 2 si es necesario. No necesario, pero si es posible. ¿Y cómo la vas a lograr? Es lo que voy a hacer, hermano. Es que voy a hipotecar esta y entonces voy a agarrar aquella. Y entonces con lo que voy a jalar de aquí y que por allá. Ya no tiene paz. Ya no tiene paz, aunque tenga casas. Entonces ya no es prosperidad. Cardíaco, ¿ah? Bueno, sigamos pues. Entonces, la paz precede a la prosperidad. La paz precede a la bendición directa de Dios. La paz precede al reposo. ¿Qué otra cosa mencionamos? Reposo. No, dijimos reposo. Ok. Entonces déjeme un momentito más, porque este es el chance de lo que usted tiene que ir a hacer ahorita. Cuando vaya de aquí, le tiene que ir a administrar paz a sus ovejas. No las puede estar inquietando, hermano. ¿Se recuerda del libro ese que le he recomendado y que usted nunca ha comprado? ¿Cuál es? Sí, dos libros le he recomendado. Uno se llama El perfil de 3 monarcas y el otro La vida en el redil. La vida en el redil es un hombre, ¿lo leyó? ¿Quiénes leyeron La vida en el redil? 1, 2, 3, 3 y medio, porque si es que una parte. Miren, ustedes son pastores, consíganlo. Consíganlo. Se llama La vida en el redil. Esta es la historia de un hombre que antes de ser ministro del Evangelio fue pastor de ovejas, de los animalitos. Aquí tenemos algunos que fueron también pastores. Digamos, tú pastoreaste ovejitas, animalitos, ¿verdad? Siendo niño, aquí a hermano Elmer le tocó pastorear ovejitas. Ovejitas así, de esas. De esas. Y aquel tiene enseñanzas de eso que el Señor le dio. De plano, que nosotros, yo a veces lo oigo y le pregunto, ¿y cómo fue la cosa? ¿Y cómo fue la cosa? ¿Y cuántas te echaste? No, nunca. Una te echaste, vamos. Pero, ¿por qué? Ah, porque se quedó, era tontita. Le entró un gusano, ¿en dónde? En el oído. Le entró un gusano en el oído y se quedó tonta. Entonces, apliquemos eso. ¿Qué querrá decir esta parábola? Lo voy a poner de otra manera. Dime qué oyes y te diré cuán inteligente eres. Por eso no se ponga a oír cualquier radio evangélica ni canales de televisión que se llaman cristianos. No los oiga. No los oiga. Después va a venir, hermano, ¿y por qué usted no pone arbolito ahí en el púlpito si todas las iglesias ponen arbolito? Entonces yo le voy a tener que decir, ¿y usted dónde está oyendo eso? ¿Dónde está viendo eso? Ah, entonces se te murió esa voz. Por el oír viene la fe. Y el oír la palabra. Entonces por el oír, por los gusanos que se le meten en las orejas a las ovejas, se quedan tontas. Y bueno, ¿pero se murió de tonta o qué le pasó? Es que está... ¿Cómo está?
La tontera la paralizó. Espérate. Se lo llevaron. A ver, contanos. Y ahí después les cuento lo de la vida en el redil. Entonces el gusano que le entró porque por el pasto, que muy pegado al pasto, pero mucho pasto, entonces mucha tierra. Ajá. Entonces le entró el gusano y entonces se quedó tontita. Y ahí, aunque miraba, pero no reaccionaba. Entonces yo primero la intenté jalar, no quería, después le empecé a empujar, tampoco pude. Entonces de último... ¿Y para qué la estabas queriendo jalar? Porque la tenía que ir a guardar al redil. Había que ir a guardarla porque me las daban contadas. ¿Se embrecó? Se embrecó, sí, se embrecó. Se echó y no reaccionaba. Entonces la jalaba de la lana, la trataba de empujar y de último la pateé. ¿Ya te arrepentiste de eso? Sí, bueno, a ver. La pateaba porque... ¿La pateabas para que y qué hacía? Para que reaccionara, porque no... Y reaccionara, entonces... yo también ya me quería ir y tenía que ir a guardarla, entonces ya empecé a patear. Entonces ahí la dejé. Tranquilos. En primer lugar, él era un niño. Él era un niño. ¿Cuántos años tenías? 12 años. 12 años. ¿Verdad? Un niño los pastoreará. Bueno, pues sí. Y entonces como ya entró la noche, ahí la dejé. Ya al verla, ahí la dejé y me fui para mi casa. En la mañana que llegué ya estaba muerta. Entonces, si fue el gusano, o fue la noche, o fue el frío, o fue la patada. Pero el gusano lo supimos porque en la mañana llevaron al veterinario. Y entonces llegó el veterinario y la fue a ver y entonces dijo que le había entrado el gusano a su oído. Wow. Por eso que supimos que era eso. Entonces, hay ovejitas así, hermano. Patela. No las vayan a patear. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo diría que llamar al veterinario. Un su antibiótico. Lo que estamos. Ahí es administración, es liberación. Es liberación. ¿Verdad? Ahora, usted no ha tenido nunca esa experiencia, pero le aseguro que le han dado ganas de patear a alguna oveja. No aguanta. Porque yo oigo de gente que le dice a las ovejas, váyanse, la puerta es ancha. ¿Qué están haciendo? Pateándolas. En vez de llegar y decirle, a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, este trabajo es delicado, hermano. Ojalá, que Dios nos ayude, hermano. Bueno, pero sigamos pues. Entonces, la vida en el redil. Dice este varón que escribió este libro, que en las noches las ovejas que tenían parásitos se ponían a patear a las otras y no las dejaban descansar. Aplíquenlo. ¿Qué es en las noches? ¿Qué es que tenían parásitos? ¿Qué es que pateaban a las demás y no dejaban descansar? No tenían paz y se ponían a fregar a todas las demás. ¿No tiene ovejas usted así? Mándese al Alzheimer. No, porque ahora ya aprendió él. Ministrémosles paz. Híjole, se me fue el tiempo, hermano. Miremos esta otra, así rapidito.
Ezequías respondió a Isaías: buena es la palabra de Jehová que tú has hablado. No miremos la historia completa de Ezequías, sino que lo que él está diciendo para lo que estamos hablando. Y dijo también: no es así si hay paz y seguridad en mis días. O sea, la paz trae la seguridad. Incluso dice la Biblia, cuando estén diciendo paz y seguridad, pero sin haber sido justificados, entonces vendrá destrucción repentina. Pero la paz trae seguridad. Mire, ¿cómo era que decía Isaías 32:18 en la Biblia que le leí? ¿No se acuerda? ¿Y después? Mire, paz y después mansiones seguras. O sea, la paz produce seguridad. Entonces aquí tengo que parar otra vez. Quiero hacer mi libro que se llame ¿qué es lo que ellas quieren? No quiero hacer ninguno que diga ¿qué será lo que quiere el negro? Sino que ¿qué es lo que ellas quieren en el matrimonio? Lo que quieren es pisto, hermano, ya no se aguanta. No, tranquilos. Puede ser que eso sea lo que ellas le dicen que quieren, pero miremos la genética divina puesta en ella. En el libro El Cantar de los Cantares se dice qué es lo que quiere. Y dentro de las cosas que la mujer quiere, ¿y por qué estoy hablando de la mujer? Porque la mujer es la iglesia, que se va a casar. Ella dice: a la sombra del amado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Es decir, que ella incluso quería protección antes de alimento. La sombra significa protección. ¿Qué es lo que, hermano, qué es lo que quieren la mujer? Isha. Ella lo que quiere es seguridad. Por eso es que si nosotros entrevistamos a una pareja, ¿qué quiere comprar él? Tiene dinero. ¿Y qué quiere comprar ella? Tienen 50,000 pesos. 50,000 pesos no es una gran cantidad, aunque sí es respetable, pero si tienen 50,000 pesos, entonces él dice: esto me alcanza para comprar un carro al contado. Ella dice: no, enganchemos una casa. No, porque me voy a quedar con deuda, que no sé qué. Sí, pero enganchemos una casa. Dice: ¿por qué quiere ella casa? Porque ella lo que anhela es seguridad y la estabilidad que le da tener un lugar en donde no la van a ir a echar. Se lo provee la paz y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que quiere la iglesia del Señor Jesucristo? Que le ministremos seguridad, pero después de paz. La paz le va a traer seguridad. Va a estar segura, van a habitar seguros. ¿Perdón? Y se va a poder reproducir, y no solo eso, sino que, como yo les dije al principio, la paz es un círculo virtuoso. Esa seguridad puede producir más paz. Y esa paz puede producir otras cosas que estamos viendo acá. Es decir, que esto lo podríamos ver como una espiral. A ver, écheme una manita. ¿Qué fue lo primero que dijimos? ¿Que produce? ¿Sí? Mire pues. Voy a usar el pizarrón, hombre, pero es que con este no sé cómo hacerlo. Sí. Voy a probar. Pues parece que no. ¿Qué se me hizo?
Me han dado clases de esto, pero como van cambiando los programas, ya cuando me aprendo uno, viene el otro. Ahí está, ahí está. No, ya sé qué voy a hacer, hermano. Mire, aquí me las voy a batear como el Señor me vaya ayudando, porque como los hermanos no vienen. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a meter a otro programa. Padre bendito, ayúdame. Es que me quiero dar a entender, hermano. ¿Dónde está Mónica? ¿Cómo vamos a poner el pizarrón, Mónica? Ahí me tengo que esperar. En paz. Ahí está, mira pues, espera, no te me vayas. ¿Y ahora? Paso esto para allá. Bueno. Ahora. Eso. Dios te bendiga, que Dios te dé paz. Mire pues, lo que le estaba diciendo es que la paz es un círculo virtuoso. Entonces empieza aquí. Paz. ¿Qué le dije que? Reposo. Entonces el reposo te va a producir más paz. Y esa paz multiplicada te va a producir ¿qué? Bendición directa de Dios. Esa bendición directa de Dios te va a conducir más paz. No, más paz. Más paz. Esa paz multiplicada geométricamente te va a producir prosperidad. Esa prosperidad, porque vas a estar tranquilo, no te van a estar cobrando, te va a producir más paz. Esa paz te va a producir seguridad. Esa seguridad te va a producir más paz. Esa paz te va a producir. Bueno, hay un montón de cosas que produce, pero me están de entender. Va, entonces mire pues, quiero finalizar con el último versículo. Seguir y entonces esa paz multiplicada te va a producir santidad. Y esa santidad te va a dejar ver al Señor. Entonces será importante la paz. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que una de las antítesis y uno de los jinetes que salen en Apocalipsis salieron ¿para qué? Para quitar la paz. Ay, me está llegando olor a chirmol rico, con huevitos estrellados, pan francés, frijoles volteados, crema, aleluya, tortillas recién salidas. Qué malas son esas hermanas, nos quitaron la paz. Entonces, yo creo que debemos de tirarnos de cabeza para buscar la paz, todo lo que procede de la paz, ministrárselo a la gente, obtenerla nosotros y tratar de vivir en paz. Mire, esto es tan tremendo, que le voy a decir, mire, esto hermano, se tienen que tomar decisiones drásticas a veces. Porque dice que si hay un matrimonio con un inconverso y el inconverso accede a vivir con la cristiana, no lo abandone. Pero si el cuate se pone pura oveja, como la que dijo aquel, no la patee, no, sino que dice ahí que si el cuate se pone bien retrechero, dice la Biblia, entonces
No está obligado el hermano ni la hermana, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Por qué? Por todo esto. Entonces yo tengo que serle sincero, que yo no sabía esto, yo no entendía esto, y creo que en su misericordia Dios nos lo está haciendo saber para que pastoreemos adecuadamente al pueblo y tratemos de ministrarle paz. Y entonces va a venir el círculo virtuoso. ¡Amén! Muy bien. Ahora vamos a orar. Con eso lo dejo en paz. Y quiero platicar con usted unas cosas que son muy importantes. Demasiado importantes, diría yo. Hagamos una oración y luego le vamos a entrar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu palabra, por tu revelación, el entendimiento que tú nos provees para poder recibir también, Señor, el descifrar estas cosas que son básicas, pero que si tu Espíritu Santo no nos las enseña, ninguno nos la podrá enseñar. En el nombre de Jesús te pedimos que nos auxilies para poder obtener la paz tan anhelada y que esta paz la podamos ministrar a las diferentes personas que nos has puesto, Señor, a pastorear. Ayúdanos a aprender a ser pastores de acuerdo a tu corazón. Ayúdanos, papito lindo, por amor a tu santísimo nombre. Perdona nuestras fallas en este trabajo, Señor, tan santo, tan sagrado. Perdóname, por favor, perdónanos, Señor, las veces que hemos fallado y que quizás hasta hemos insistido en la falla. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él que suavice en nuestro corazón y poder hacer la obra que tú quieres que hagamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Desde ya te suplicamos, Señor, que tú recibas las ofrendas y los diezmos que tus siervos traen y que vengan las consecuencias de cumplir un principio de esta naturaleza, Señor, que vengan sobre sus vidas, sus familias, sus ministerios, sus iglesias, Señor, en el nombre de Jesús.